La primera sesión para abordar el Evangelio según San Juan, pues vimos los aspectos del autor, lugar donde se escribió, la fecha y otros detalles. Ahora vamos a empezar ya a estudiar el texto. El día de hoy será capítulo 1 del Evangelio según San Juan, versículos del 1 al 3. Así que procedamos. Buenas noches. Vamos a dar inicio al estudio del día de hoy. La semana pasada, como podrán recordar, estuvimos viendo lo que era la introducción al Evangelio según San Juan. Vimos un poco de información acerca de su autor, por qué decimos que fue Juan el apóstol. Vimos lo que era la evidencia interna, la evidencia externa. También vimos el lugar donde se considera que fue escrito este evangelio allá en la ciudad de Éfeso, en lo que es Asia Menor, hoy Turquía, y la fecha aproximada que se considera que fue finalizando el primer siglo. Vimos cómo este evangelio se distingue de los otros tres, porque los otros tres presentan información similar, que incluso puede colocarse como un cuadro sinóptico, mientras que Juan se decía que más o menos un 90% de su contenido no aparece en los otros tres evangelios. Así que ahora vamos a empezar ya a irnos verso por verso y como siempre pedimos la dirección de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias porque podemos seguir estudiando tu palabra y para nosotros tu sabiduría es imprescindible porque es por medio de ella que tú obras en cada uno. Tu Espíritu Santo hace su obra iluminando nuestra mente y también preparando nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. Empezamos con este enunciado que dice: la deidad de Jesucristo es un no negociable para los cristianos. Cuando decimos deidad de Jesucristo, estamos diciendo el hecho de que Jesucristo es Dios, eso es un no negociable. O sea, nosotros no vamos a negociar, a reducir ni a cambiar esta declaración de que Jesucristo es Dios. Y el Evangelio de Juan precisamente tiene ese énfasis en lo que es el hecho de que Jesucristo es Dios. Y entonces entramos al primer versículo. Aquí hice una combinación de dos versiones. De su lado izquierdo está la Reina Valera 2015, del lado derecho la Nueva Biblia de las Américas. Y vamos a ver en algunos pasajes, apenas son tres, un poco de la Reina Valera 60. Y vamos a hacerlo porque ver una y otra versión nos da un poco más de claridad. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Nosotros estamos más acostumbrados al lenguaje de la Reina Valera 60, que se parece al de la Nueva Biblia de las Américas. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y ustedes pueden ver en la primera línea cómo la Reina Valera 2015 dice: en el principio era la palabra. Y aquí la Nueva Biblia de las Américas, NBLA, le agrega algo para aclarar el significado. Dice: en el principio ya existía el verbo. Pero entremos. Cuando dice en el principio, eh, diría que un buen número de autores nos indican que esto nos lleva a pensar en Génesis 1:1, que dice precisamente en el principio. Y lo que se está afirmando aquí es la eternidad de Jesucristo, porque cuando todo empezó, Él ya era, Él ya existía, como traduce la NBLA. Jesucristo no es un ser creado. El tiempo, al menos como lo conocemos, empieza a partir de la creación. Lo anterior a ese punto es eterno.
Cuando todo llega a ser, Jesús ya era. Aquí aclaro algo. Hay algunos autores que consideran esto del tiempo, dicen que sí hay cierto manejo de tiempo antes del tiempo que conocemos, pero por lo menos solo he visto a uno, que es uno de los que hemos estudiado, que es el doctor Constable. Pero básicamente ese es el concepto. Cuando nos habla en el principio, antes de eso, era la eternidad. Jesús ya existía. MacArthur dice que para los filósofos griegos, el logos, y aquí aclaro, la palabra que traducen estas versiones como dice la Reina Valera, en el principio era la palabra, o la NBLA, en el principio era el verbo, esa tanto palabra como verbo son traducciones del término logos, que es en griego. O sea que si usted va a una Biblia en griego, diría en el principio era el logos y el logos era Dios. Así que MacArthur dice que para los filósofos griegos, el logos era el principio abstracto impersonal e impersonal de la razón y el orden en el universo. En algún sentido, era una fuerza creadora, además de una fuente de sabiduría. En pocas palabras, cuando Juan utiliza este término no entra en un vacío. La cultura griega lo manejaba en este sentido que menciona este autor. El otro autor, abajo en el segundo párrafo, Constable, Tomás Constable, dice, los griegos usaron la palabra logos para describir la razón o mente de Dios. Sin embargo, en el pensamiento griego, ellos lo que miraban es que todo esto que tenía que ver con lo que fuera Dios en su manera de verlo, con lo que era divino, era como que estaba lejano, como que el ser humano no podía tener un acceso pleno a entenderlo. Y por esta razón es que cuando Juan presenta este evangelio, lo que está haciendo es diciendo que sí, de ese logos que se miraba lejano, se hizo cercano. Entonces, para los griegos, Juan presentaba a Jesús como la personificación y encarnación de ese logos. MA quiere decir MacArthur. Luego, Jesús, la palabra, no solo es Dios, sino la expresión de Dios para la humanidad. La vida y ministerio de Jesús comunicó a la humanidad lo que Dios quiso que supiéramos. O sea, en pocas palabras, lo que está Juan diciendo es que ese Dios lejano en Cristo Jesús, aunque aquí no aparece aún la palabra, se hizo cercano. O sea, en el logos, el verbo, la palabra, nos está introduciendo Juan su introducción y venida al mundo. La palabra del Señor también era un asunto importante en el Antiguo Testamento. La audiencia de Juan, así como era del contexto griego, había gente también judía. Esto de la palabra era un asunto que los judíos conocían muy bien. Si ustedes se recordarán en todo el Nuevo Testamento, las referencias a la palabra son múltiples, desde la creación, que fue por la palabra de Dios que el mundo iba a existir, que vino palabra, un profeta que dio palabra para el pueblo. Así que la palabra del Señor era la expresión del poder y la sabiduría divinos. Así que a los lectores judíos, Juan les presentó a Jesús como la encarnación del poder y la revelación divina, la revelación de Dios para el ser humano. Jesucristo, como verbo encarnado, es la palabra final para la humanidad. Y esto lo podemos ver en Hebreos 11, del 1 al 2, que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que en síntesis, Jesucristo
viene a ser la presencia de Dios en medio del ser humano y es la manera como Dios se comunica con el ser humano, como dice el pasaje. En estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo. Bueno, anoto acá que precisamente, recuerden que cuando hablamos del canon, decimos que es palabra de Dios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y se cierra con el último libro que se haya escrito, que puede ser Apocalipsis o el mismo Evangelio de Juan, y ahí termina. A partir de ahí, lo que Dios quería que supiéramos, que conociéramos de Él, que conociéramos de su voluntad, está plasmado en la Biblia. No hay más revelación, no hay nueva revelación. El verbo, la palabra, dice, era con Dios. Aquí les voy a meter unas pequeñas frases en griego y aquí entre nos, yo no soy experto en griego, pero tal vez los inquieto y así como yo me he tenido que a chapucear un poquito en la orilla del lago del idioma griego, y estoy en la orillita ahí chapuceando, quizás se inquietan y poquito a poquito uno le va encontrando sabor. Por cierto, el idioma griego es muy diferente al español, su estructura es de otro tipo, así que a nosotros los que hablamos español nos cuesta un poquito irlos metiendo en ese idioma. Esa frase que aquí dice, era con Dios, ese con Dios que les puse ahí con paréntesis, en griego es pros ton theon. Theon quiere decir Dios. Y es como quien dice, era hacia Dios. ¿Qué quiere decir esto? No solo expresa a secas que el verbo estaba con Dios, sino que transmite esta idea de que el verbo interactuaba con Dios. Se puede interpretar como que estaban cara a cara, el Hijo en comunión íntima y profunda con el Padre. Los estudiosos incluso dicen que esto nos enseña precisamente a las dos personas de las tres de la Trinidad, en este caso el Hijo y por otro lado el Padre. Y en esa oración el verbo era con Dios, nos está hablando de esta relación entre el Hijo y el Padre. Cuando dice al final del versículo 1, y el verbo era Dios, ¿verdad? Aquí ya se los puse en griego, no se preocupen que no se entiendan las letras, pero vamos a usar un dibujito aquí. Esta parte, esto aquí quiere decir Dios y aquí está palabra y esta que parece O es un artículo que en griego aquí diría el logos, pero no se traduce con el artículo. Bueno, ahorita vamos a ver. Esta es una declaración clara y directa de la deidad del Señor Jesucristo. Cuando aquí dice, y el verbo era Dios, fíjense que nos dice, el verbo ya existía, era eterno. El verbo estaba con Dios en relación estrecha con el Padre, pero nos va a decir Juan, y el verbo era Dios. Ajá. Por eso dice, es una declaración clara, directa de la deidad del Señor Jesucristo. Sin embargo, no todos están de acuerdo. Por lo menos una minoría, diría yo, que se han ido por falsas enseñanzas. Aquí van a ver ustedes en la flechita donde está esa frase en griego que aquí les puse aquí, porque dicen que como aquí no está este artículo, está como O, que se dice jo, dicen algunos que no son muy doctos, debería haber dicho kai jo theos hein jo logos. Quiere decir que como aquí no hay artículo, entonces traducen esto. Como no tiene el artículo, entonces van a decir que lo que quiere decir este versículo es que el verbo era divino. Ahora, si se traduce de esa manera, entonces esto reduce a Jesucristo, porque indicaría no que es Dios, sino que tiene algunas cualidades de Dios o
Yo les comentaba la semana pasada del grupo este, que no es una iglesia cristiana, lo catalogamos como secta, que ellos traducen ahí y el verbo era un Dios. Y su argumento es que porque le falta este artículo. Bueno, aquí es donde les decía al inicio que vamos a tener que ver un poquito de información de gramática. De nuevo, tampoco soy experto en gramática griega. Lo que estoy haciendo es compartiendo lo que he leído de donde estoy averiguando. En la oración, y Dios, como está en griego, dice, y Dios era la palabra, en español se traduce, y la palabra o el verbo era Dios. Aquí aclaramos algo. En esa frase, la palabra logos, que es esta que les estoy enseñando acá, la palabra logos es la que tiene el artículo, esta pequeña O que ustedes vieron acá. Bueno, eso indica que el sujeto de esa oración es logos. Les voy a explicar algo. Ustedes se fijan que en los idiomas hay distintas maneras como están estructurados. Por ejemplo, nosotros en español decimos perro negro. En inglés, black dog, o sea, negro perro, ¿verdad? A nosotros, si alguien diría, mira el negro perro, sentimos raro, pero un gringo lo entiende re bien, un black dog, ¿verdad? Ok, en nuestro caso, nosotros hubiéramos escrito en español la palabra era Dios, pero en griego está escrito y Dios era la palabra. Pero de nuevo, gracias a los estudiosos, nos indican que el sujeto de esta oración es donde dice la palabra. Bueno, por lo tanto, nos agregan la palabra theos, que quiere decir Dios, o sea, este theos es este theos que quiere decir Dios. Aquí la cosa se pone ya así más interesante. Dice que es un atributo nominal que describe la naturaleza del verbo. Ay, ya te pusiste difícil, ya pareces de esos profesores que andan solos en las alturas. Bueno, yo lo que hago es que busco ayuda en los diccionarios. Entonces vean abajo, atributo, ¿qué se refiere con un atributo nominal? Atributo indica las cualidades del sujeto a través de un verbo atributivo copulativo, que todas palabras que estudiamos de patojitos, creo yo, ¿verdad? Cuando dice un verbo atributivo copulativo, puede ser el verbo ser, el verbo estar o el verbo parecer. Bueno, aquí viene un ejemplo. Complementa a la vez al sujeto de la oración y el verbo copulativo. Ejemplo, Luis es mecánico. Julián está enfermo. Así que el atributo nominal mecánico se está refiriendo a Luis. El atributo nominal enfermo se está refiriendo a Julián. Por lo tanto, el atributo nominal Dios está refiriéndose a la palabra. Por eso es que la traducción correcta es y la palabra era Dios, que es como lo tenemos en español. De acuerdo a las reglas de la gramática griega, un atributo nominal, en este caso la palabra Dios que aparece, no se puede considerar indefinido cuando precede a un verbo. Por lo tanto, no puede traducirse como un Dios en lugar de Dios, tan solo porque no tiene el artículo. El término Dios es definido y se refiere al Dios verdadero. Toda esta explicación es la que a usted le puede servir para hablar con uno de esos que le va a decir que Jesús no es Dios y que ahí lo que dice es que es un Dios. Bueno, los estudiosos de la gramática griega aquí le dicen que esa palabra Dios, como va unida a un verbo, es una palabra que no es un, sino que se refiere plenamente al Dios verdadero. Y si no se acuerda, pues búscala ahí en YouTube y vuelve a repasarlo. Le quiero recordar algo, porque usted dice, bueno, pero y si nosotros no somos expertos, tampoco somos expertos en español, pero en español tenemos reglas gramaticales y sencillamente
no las aprendemos y les hacemos caso, que es lo que yo hice con lo que vimos ahorita anteriormente, ¿verdad? Ok, pues creo en esto porque hubo gente que estudió y se preparó y está diciendo que la palabra Dios no es indefinida, sino es definido y que tiene que traducirse como Dios, que se refiere al Dios verdadero. Y le pongo este ejemplo, a ver si usted se acuerda. Reglas gramaticales. ¿Se recuerdan? Antes de B y P, va, y nos acordamos, M, por eso decimos también, tampoco. No usamos N, sino M. Luego también aprendimos que había correspondencia de género y número. La niña está vestida. Si es mujer, va con género femenino, con género femenino. Y en número, los chicos están corriendo, ¿ok? Si son chicos, el verbo va en plural. Son normas. Yo sé que cuando hablamos ya no nos acordamos de eso, pero existen en nuestro idioma. Esta la hice porque la busqué para poner el nombre del mes en la presentación. Los nombres de los días de la semana y de los meses del año se escriben con letra inicial. La respuesta es minúscula. Únicamente cuando están al inicio de la oración se usa con mayúscula o depende de la puntuación. Así dice la norma. Bueno, regresamos. Esa es solo una pequeña digresión. Se puede observar que la palabra theos aparece sin artículo en otros versículos. No los vamos a poder ver por razón de tiempo. Yo me puse a revisarlos y lo constaté. En el capítulo 1, en los versículos 6, en los 12 y 13, el versículo 18, siempre en Juan, capítulo 3, versículo 2, 21, capítulo 9, 16 y en Mateo 5, 9. En todos estos versículos, la palabra Dios aparece sin artículo y se traduce como Dios, no como un Dios. Incluso, no anoto aquí, que los que objetan el 1:1, como los testigos de Jehová, buena parte de estos versículos traducen la palabra como Dios y no como un Dios, como lo están haciendo con el 1:1. Ustedes ya saben que eso lo hicieron adrede para apoyar una doctrina que ellos tienen y no fue una lectura natural y propia que saliera del texto bíblico. Hay que anotar que si Juan hubiera querido transmitir el sentido de divino o un Dios, lo hubiera podido hacer. El griego tiene suficientes herramientas para expresarlo, pero no lo hizo así Juan, porque Juan estaba transmitiendo que Jesús es Dios. Vamos a ver un par de comparaciones de dos versículos que son de más adelante, pero para ilustrar este punto. En Juan 1:18, que obviamente lo vamos a ver más adelante, la NBLA dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. La traducción del Nuevo Mundo, que yo les dije la semana pasada, que es la traducción de los testigos de Jehová, vea cómo modifica el versículo. Y noten algo, que la palabra Dios aparece 2 veces. En su derecha dice, nadie ha visto jamás a Dios, y luego dice, el unigénito Dios, y luego esa era la izquierda, NBLA, la derecha, aparece 2 veces. A Dios ningún ser humano lo ha visto jamás. Y anote cómo pone el Dios unigénito y lo puso con minúscula, porque ese Dios unigénito o unigénito Dios que está en la NBLA se está refiriendo a Jesucristo. Y vienen ellos, entonces le pusieron Dios con minúscula. Bueno, lo que quiero que noten es que el primer Dios que aparece en cada uno de los versículos tampoco tiene artículo, pero los mismos testigos ahí sí lo tradujeron como Dios, ¿verdad? Entonces no son consistentes. Esta solo es una observación que hice viendo este versículo. La Reina Valera 2015 traduce como el Dios único lo que la NBLA traduce como el unigénito de Dios. Y si usted tiene la Reina Valera, aparece el unigénito Hijo. Bueno,
Las dos primeras tienen una llamada, o sea, una notita que indica que algunos manuscritos antiguos tienen la palabra hijo. Por eso fue que la Reina Valera dice el unigénito hijo. Pero si usted revisa el versículo en la Reina Valera, ahí no dice Dios. Si ustedes vieran de estas tres traducciones, la más cercana a las fuentes originales es la de la NBLA, que dice el unigénito Dios. Pero yo me busqué en el diccionario de la lengua española qué quiere decir unigénito. Unigénito quiere decir dicho de un hijo único. Por lo tanto, cuando dice aquí el unigénito Dios, está diciendo de por sí el unigénito hijo Dios. O sea, de nuevo, resaltando que Jesús es Dios. Bueno, esta es solo una pequeña observación porque es de más adelante. Juan 3:21, ahí donde está el rojo, no se preocupen por no entender, yo tampoco entiendo todas las palabras. Aquí se supone que debería haber un artículo porque no lo tiene, pero si ustedes ven cómo se traduce, pero el que practica de este lado, la NBLA, pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. La del lado derecho, que es la del nuevo mundo, voy a terminar aquí, dice, perdón, que hace, están de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Qué estoy tratando de ejemplificar aquí? Que aunque ellos están argumentando que si no tiene artículo debería ser un Dios, ellos mismos este versículo no están siguiendo lo que quisieron aplicarnos en el 1:1. Espero no haber hecho una confusión, pero lo que estoy diciendo es, estos que han hecho esas alteraciones no son consecuentes en la traducción. Nuestras traducciones, por supuesto que son consecuentes. Donde está Dios, se refiere a Dios. Versículo 2 dice, ella era en el principio con Dios. Ella se refiere a la palabra. O la NBLA, él estaba en el principio con Dios, se refiere a el verbo. ¿Qué nos dice este versículo? Lo que nos dice es que lo que Juan ya había expresado en el 1:1 es una reafirmación. Nos está diciendo que Jesucristo era Dios. MacArthur afirma que él era, o sea, el verbo, con el verbo ser en tiempo imperfecto, describe la continua existencia del verbo antes del principio. Este tipo de explicaciones son un poco raras, pero les voy a decir algo. Aquí, pues obviamente MacArthur es un super maestro, ¿verdad? Él dice que como el versículo dice, él era, ese era está en tiempo imperfecto. Un recordatorio para nosotros. En español, en tiempo imperfecto, es como, por ejemplo, Billy cantaba, Erika enseñaba. Solo que en español, cuando utilizamos ese tipo de conjugación, nos da la idea de que era algo que uno hacía antes y que muy posiblemente ya no lo hace ahora. En griego, este tiempo imperfecto no tiene ese sentido. Nos dice algo que viene del pasado, pero no dice que terminó, sino que continúa. Por eso es que cuando aquí dice que él era, la Nueva Biblia de las Américas dice, él ya existía. Como quien dice, de tiempo atrás y sigue siendo. Ahí describe, por lo tanto, la continua existencia del verbo antes del principio. Volvemos a afirmar que la deidad de Jesucristo y su completa igualdad con el Padre no están en discusión. Recordemos que para cuando Juan escribe este evangelio, ya había falsos maestros que ponían en duda, unos que Jesús era Dios y otros ponían en duda que Cristo fue un hombre real. Cuando estudiamos las epístolas de Juan, en la primera epístola, pues estudiamos esta temática del cuando empezaba el gnosticismo, ¿verdad? Y algunos opinaban que Jesús no podía haber sido Dios y otros era al revés,
que Cristo no podía haber sido un hombre real, porque la materia era mala. Incluso decían que el Cristo divino únicamente estuvo temporalmente y que antes de la crucifixión se retiró. O sea, herejías. Versículo 3. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, de la palabra, y sin ella no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. NBLA, todas las cosas fueron hechas por medio de él, el verbo, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién creó todas las cosas? Nos podemos hacer la pregunta. La respuesta en el versículo que vimos ahorita. ¿Quién creó todas las cosas? El verbo. El Dios eterno no creado es el que puede crear. El que tiene el poder de crear de la nada es Dios. Por lo tanto, Jesucristo es Dios. Este es el argumento que nos presenta Juan. Colosenses 1:16 nos dice, porque en él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Este versículo lo usamos solo para afirmar lo que está diciendo en el versículo 3, Juan. Reflexionemos un poco con los verbos. Cuando Juan se refiere al verbo, usa el verbo ser. En griego es eimi. Por eso Juan dice, en el principio era el verbo. Nos habla de su existencia eterna. Pero ahorita en el capítulo 3, que nos está hablando de la creación, Juan utiliza otro verbo, que es el verbo hacer, que es del griego ginomai, que tiene la idea de llegar a ser. Por lo tanto, el mundo que existe no existía, llegó a ser. Pero a diferencia, Jesucristo era, él siempre ha sido. Jesucristo es, siempre ha existido. La creación, por otro lado, llegó a ser. En un momento tuvo su principio. Pregunta, ¿hay algo de lo creado que no haya sido creado por el verbo? Respuesta, sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El gnosticismo afirmaba que el espíritu era bueno y la materia mala. Como Dios es bueno, no era posible que él haya creado el mundo material. Entonces, ¿qué decían? El mundo material fue el resultado de una serie de emanaciones de Dios, así lo explican, que se fueron degradando hasta que vinieron a dar a luz a un ser alejado de Dios, del Dios bueno, y este clon o lo que ustedes puedan decir degradado fue el que creó el mundo material que es malo. Eso era lo que enseñaban los gnósticos. En el tiempo de Juan era el inicio, no estaba desarrollado. Ahora, con eso entonces ellos decían que obviamente Jesucristo no podía ser Dios porque Dios no podía encarnar en algo físico puesto que era malo. Sin embargo, Juan afirma que el verbo es el autor de la creación. Ah, qué interesante. Y entonces recordemos lo que dice Génesis 1:31a. Y vio Dios que todo lo que había hecho, perdón, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Así que cuando Juan dice que el verbo es el autor de la creación, pues al unísono con Génesis, esa creación fue buena y buena en gran manera. En síntesis, y con esto finalizamos, el verbo, la palabra, o sea, Jesucristo, siempre ha existido, es eterno, mantiene una relación íntima con el Padre y es coigual a Él porque es Dios. Además, es creador
de todo cuanto existe y no hay nada que exista que no haya sido creado por Él. Y con este resumen vamos a terminar nuestro estudio del día de hoy, despidiéndonos en alemán, que como nota curiosa, el alemán y el griego son idiomas desinenciales. Ahí les dejo la inquietud para que ustedes la averigüen qué es desinencial. Finalizamos la clase del día de hoy con estos primeros 3 versículos. En realidad, mi intención era llegar hasta el 14, pero hubo bastante que escudriñar en este inicio. Así que esperamos que nos haya sido de utilidad y que nos estimule a seguir avanzando, profundizando más en la palabra de Dios. Nos vemos hasta la próxima.